estamos de vuelta para continuar conociendo más sobre lo que hace el Centro de Restauración Neurológica de Cuba, el CIREN, un lugar que yo admiro muchísimo. Y bueno, doctor Héctor Vera Cuesta, después de estas cirugías como la estereotáxica, que es de mínimo acceso, o sea, poco invasiva, ¿cuánto tarda un paciente en recuperarse, en volver a la...? Primero, este tipo de cirugía el paciente está despierto en toda la cirugía. Es decir, ya el paciente no hay que recuperarlo, no hay que sacarlo de una anestesia, el paciente sale despierto de la cirugía. Estamos hablando de la cirugía de mínimo acceso. Y llega a su sala, ni tan siquiera necesita una unidad de cuidados intensivos, llega a la sala, a la unidad de la propia asistencia. Y en pocas horas ese paciente puede estarse alimentando, al otro día está el paciente caminando y en poco tiempo, 1 o 2 semanas, podemos estar ya en el proceso también de rehabilitación. Porque la cirugía no es para curar la enfermedad. La cirugía, la cirugía lo que hace es que en el caso de la enfermedad de Parkinson disminuye los síntomas prácticamente al inicio de la enfermedad, con lo cual estamos haciendo que el paciente prácticamente comience su enfermedad de cero. Muchos de ellos ya no necesitan medicamentos luego de la cirugía, algunos van a necesitar medicamentos, pero una dosis muy pequeña. Es como si le retrocediéramos la enfermedad unos 10 años aproximadamente. ¿Y cuál es el momento idóneo para practicar esta cirugía, digamos? El momento óptimo para la cirugía depende de la evolución del paciente y de los síntomas que tenga el paciente. El paciente generalmente después de los 5 años ya comienza con complicaciones propias del medicamento. Haciendo determinados ajustes se puede lograr controlar. Pero hay pacientes que ya a los 6, 7 años necesitan de esta cirugía. Hay pacientes, depende de la evolución, hay pacientes que hasta los 10 años pueden estar con medicamentos, sobre todo depende mucho de la edad de comienzo de la enfermedad, que suele ser después de los 50, 60 años aproximadamente. Y también depende de la susceptibilidad que tenga el paciente al uso propio del medicamento. ¿Y cuándo la cirugía no es una opción? ¿Cuando la enfermedad está muy avanzada? ¿Del Parkinson me refiero? ¿O siempre es una opción esta cirugía estereotáxica? Siempre es una opción, excepto que el paciente tenga una edad muy avanzada, después de los 80 años, por ejemplo, o sobre todo la edad, o que tenga alguna otra comorbilidad. Pero realmente otras enfermedades, que sea hipertenso, diabético, descompensado, esos procesos generalmente son los que limitan a la cirugía. ¿Cómo llegan los pacientes? Digo, vienen de muchísimos países, por ejemplo aquí de México. ¿Cómo un paciente lo contacta a usted o a alguna personalidad del CIREN para decir tengo problemas de Parkinson, epilepsia, etcétera, etcétera, y quiero ser tratado? El CIREN de hace muchos años ha tenido contratos con emisores de pacientes de todo el mundo. Por ejemplo, en México actualmente tenemos la empresa Multisalud de Cuba, en la cual hace la captación de pacientes, nos envía el expediente con toda la enfermedad del paciente. Esa información es evaluada por un equipo de personas que decide si el paciente tiene o no criterio para ir del CIREN. Un equipo de especialistas. Un equipo de especialistas que lo conforman los que trabajan en las propias clínicas. Si es un paciente infantil, bueno, es el equipo de neurología infantil el que da esa respuesta. Si es un paciente con una enfermedad de Parkinson, son los especialistas de la enfermedad de Parkinson que da esa respuesta. Y después que veamos que haya criterio, que podamos ayudar al paciente, solo así en ese momento es que le indicamos que puede venir. No hacemos nada llegar al centro sin que tenga criterio y nosotros estemos seguros y conscientes que puede mejorar y que su condición le permita hacer el viaje. Y bueno, también tienen la clínica de Revioger, que no es para operar, digamos, es ¿para qué es la clínica de Revioger? Fue una clínica que surgió en el transcurso también prácticamente desde que nació el centro, bajo un programa que se llama Programa Revioger. La idea era que los pacientes con enfermedades neurológicas, cuando venían a hacer tratamiento, el familiar permanecía mucho tiempo sin hacer nada, puesto que la rehabilitación nuestra es intensiva, son 6 horas y media diarias. Entonces diseñamos un programa, en primer lugar,
programa para el acompañante del paciente. Ah, es para el acompañante. En primer lugar, lo concebimos así, porque creo que fuimos también los pioneros en hablar de enfermedad del cuidador. Muchas de estas enfermedades neurológicas son crónicas en que han sido cuidados por un familiar mucho tiempo y este familiar empieza a somatizar el estrés de cuidar a un paciente con una enfermedad neurológica. Ese es un tema que hemos abordado aquí en nuestro programa, porque es que nadie está preparado para ser el cuidador de un paciente o de una persona mayor, de una mamá, del papá. Es muy difícil, doctor Vera. Estos cuidadores empiezan a hacer hipertensión, empiezan a haber trastornos del sueño, empiezan con diferentes síntomas. Entonces diseñamos ese programa, pero fue tan exitoso que ya lo hemos elaborado, lo hemos hecho también para pacientes con determinados factores de riesgo. Ya vienen solo al CIREN a estar en ese programa. Es un programa noble en cual se hace una evaluación integral también del individuo, de todas las dimensiones, desde la nutrición, el peso, el aspecto estético. Contamos con cirugía estética también entre los profesionales que evalúan ese y le hacemos una propuesta para ese individuo, que también hemos ido desarrollando otros programas que se han ido complementando estos dos grandes programas. Por ejemplo, hoy también en el CIREN hacemos el estudio de sueño, es uno de los programas líderes, donde hacemos la evaluación, por ejemplo, según la estadística mundial, 1 de cada 3 individuos tiene un trastorno del sueño, con lo cual, entre todos los que estamos aquí debemos haber 3 o 4 que dormimos mal. Y entonces hemos diseñado también un programa para estudiar y tratar los trastornos del sueño. Esa es una buena noticia. Que nació también con este programa RevioGer y complementa este programa RevioGer. También hemos estado desarrollando la estimulación cerebral no invasiva. Es un método que ha estado en los últimos años de moda, en la cual estimulamos determinada área del cerebro para determinada condición que querramos. Lo hemos hecho en pacientes con determinada condición física de espasticidad, lo hemos hecho en los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo hemos hecho en el autismo, que es una de nuestras líneas de investigación, el autismo. Lo hemos hecho en pacientes con enfermedad de Parkinson, lo hemos hecho en adicciones y es de las terapias que hoy estamos ofreciendo como parte de ese desarrollo de estos 35 años del CIREN. Es decir, que además del programa de restauración neurológica y el programa de RevioGer, el programa de restauración biológica general, hay otros programas que se han ido diseñando también para complementar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, nos llega una pregunta a la cuenta de @ISAentrevista y nos preguntan que qué cosa es el neuroepo. La neuroepo consiste en la eritroproyetina, que es una molécula que produce el organismo. Esta es capaz de sintetizar con un bajo contenido de ácido ciálico y se sabe por todos los estudios que hemos hecho que es capaz de llegar muy bien al sistema nervioso central. Es decir, es de los medicamentos que logra llegar al sistema nervioso central. La vía de administración puede ser nasal o sublingual. Es lo que estamos haciendo actualmente y los resultados ya están publicados en la comunidad científica internacional, ha sido aprobado y estamos nosotros hoy, yo sobre todo me complazco en cumplir con la promesa que hice aquí en México, que en muy poco tiempo tendríamos ese medicamento para el disfrute de todos los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer hoy en este momento. Muy pronto para los pacientes con Parkinson también. Es una excelente noticia, sobre todo porque están cumpliendo 35 años en febrero 26. ¿Van a cumplir? 35 años. ¿Qué tal, Estamos organizando toda una fiesta. Creemos que lo más importante es llegar a esos 35 años, mirarnos por dentro, qué hemos hecho, qué nos faltó por hacer y sobre todo qué vamos a hacer en los próximos 35 años también. Creo que es un homenaje bonito a todos los que empezaron con nosotros, es un homenaje a Fidel también. Lo vamos a hacer a través de un evento científico, lo vamos a hacer en el Hotel Nacional. Queremos sobre todo que
llegar al punto de donde hemos nosotros alcanzado el nivel científico de la institución y lo más importante es ver qué vamos a hacer en el futuro, con qué otras instituciones nosotros podemos seguir trabajando. Es importante, hoy la ciencia no se hace solo desde un punto, es importante la interconectividad con otras instituciones científicas afines a lo que usted está desarrollando. Queremos también que todas aquellas personas que han estado enviándonos pacientes participen con nosotros. Aquí en México estamos invitando también a los compañeros de Multisalud Cuba, que también forman parte de la historia del CIREN, sin duda, y será un evento bonito, desde la ciencia, pero para hacer un balance pequeño de trabajo y lo más importante, proyectarnos para el futuro. Felicidades a usted, a todos los trabajadores del CIREN, a todos esos médicos, enfermeras, nutriólogos, a todos los que todos los días hacen algo por mejorar la calidad de vida de los pacientes que llegan ahí. Muchas felicidades en este 35 aniversario y bueno, trataremos de estar ahí. Gracias, doctor Vera. Muchas gracias a ustedes por permitirnos saludar primero a todos y estar aquí contigo. Es un placer. Gracias. Bueno, ya ustedes saben que el 26 de febrero va a haber un gran evento científico en La Habana, Cuba, para festejar los 35 años del Centro de Restauración Neurológica de Cuba. Con esto me despido, deseándoles siempre que se cuiden mucho y que la alegría no desaparezca de sus labios y de su vida. Hasta la próxima.